Colombia. La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, presenta el encuentro con autor Ejercicios de Memoria. Nuestro invitado esta noche es Salomón Kalmanovitz, economista y filósofo colombiano. Kalmanovitz ha sido director del Banco de la República de Colombia, profesor e investigador de universidades colombianas e internacionales. Es conocido en la prensa como analista económico. Desde 2007 escribe su columna de opinión semanal en el diario colombiano El Espectador. Ha publicado 14 libros, además de diversos ensayos y artículos de investigación. Como moderador del encuentro nos acompaña el periodista colombiano Pastor Virbiescas Gómez, jefe de redacción del periódico 15 y colaborador del Espectador. Bienvenidos a todos los presentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Feria del Libro de Bucaramanga, edición número 20. Hoy tenemos un privilegio enorme de contar en Bucaramanga con un caballero de la talla, no solamente del porte porque es bastante alto, sino de la talla intelectual crítica de Salomón Kalmanovitz Krauter, segundo apellido Krauter, nacido en Barranquilla, de origen judío, y de eso hablaremos también más adelante, de su origen judío y cómo un judío vive en esta recocha de país, que ha escalado y se ha movido en todos los ambientes. No voy a hacer un test con el público, pero levantemos la mano los que hayamos oído en algún momento de la vida a un señor llamado Trotsky. Mire, me corcharon entonces. Trotsky. Entonces, si hay una figura representativa dentro de esa, digamos que sería una mano de los trotskistas, ahí estuvo en sus momentos duros Salomón Kalmanovitz. Un tipo consecuente que ha tenido una vida tanto, no digamos que política, pero sí de altos cargos, lo mismo que dedicado a la academia, porque trabajó en la Universidad Nacional, donde fue decano de Ciencias Económicas, y luego, por esas cosas del destino, fue a parar a la Universidad Jorge Tadeo Lozano con Cecilia María Vélez, de rectora, la que fue viceministra de Educación en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, Salomón, a Bucaramanga. Bueno, muchas gracias por prestarte a este complot conversatorio. Debo arrancar por decir que yo hablé con usted una noche de agosto de 1990 y hasta ahora lo vengo a conocer para tratarlo así físicamente. Y digo una noche de agosto porque ese lunes a las 9:35 de la noche, más o menos, sonó el teléfono de la oficina de la jefatura de redacción de Vanguardia Liberal, donde yo trabajaba antes de que me despidieran, no por ese motivo, sino por otros. Y un ciudadano de Cimitarra, Santander, llamó exaltado a reportar que acababa de ocurrir una masacre en Cimitarra, que acaban de borrar a 3 líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y que la mujer que estaba herida allí y que acaban de llevar al hospital solamente tenía un papelito en su bolsillo que decía un teléfono. Esa persona, estamos hablando de los años 90, en que las líneas telefónicas eran otro cuento, había que pedir llamadas por telecom, en fin, no existían los celulares. Entonces Vanguardia tenía ese nombre, ese ciudadano lo que hace llamar de Cimitarra Bucaramanga, y entonces me dice, marque ese número a ver qué pasa y diga que está sucediendo esto. 9:40 de la noche, finalmente sale la llamada y contesta un señor que viene siendo Salomón Kalmanovitz y me contesta entre dormido, como ¿qué se le ofrece? Y yo le digo, disculpe, soy tal y quiero contarle que acaba de ocurrir una masacre en Cimitarra, Santander. Hay una mujer, no tenemos el nombre, que está herida de gravedad. Quiero reportarle eso. ¿Recuerda usted esa llamada? Sí, perfectamente.
indeleble ese recuerdo. Yo soy el miserable que hizo la llamada, no uno de los 3 paramilitares que cometió la masacre. Paramilitares que se movían por Cimitarra y el Magdalena Medio en otras circunstancias y otro momento, ¿cierto? Con la protección de algunos mandos militares, pero hablaremos más tarde de eso. Bueno. Salomón, empecemos por el principio. ¿Qué hace un joven tan travieso como usted en Barranquilla, en una colonia judía con unas reglas tan específicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el hogar, la formación, mezclarse con alguien que no sea judío, que es casi sacrílego? ¿Cómo es esa primera etapa suya ya en ese rumbeadero tan grande que es Barranquilla? Pues yo la recuerdo como una época feliz, sobre todo cuando estudié en el Colegio Hebreo, Unión se llama todavía así, y pues las maestras nos consentían mucho y fue una época muy tranquila, muy feliz, y yo muy curioso y me sentía prisionero de la comunidad, y yo desde muy temprano yo dije, pues yo quiero conocer el mundo externo que me estaba vedado porque la comunidad estaba encerrada en un club, en una sinagoga y en el colegio. Eran todas actividades comunitarias y yo me sentía prisionero, y que yo quería asomarme a ver la sociedad colombiana, y ya como en quinto de primaria me pasé al colegio americano para varones. Y bueno, yo llegué y pues así tan consentido, y en la primera clase el profesor dijo, vamos a hacer un dictado, saquen papel y lápiz, y yo dije, ¡ay no! Y me pegaron una levantada, y pues tuve el sobrenombre de Fifi por el resto del año, y me tocó eventualmente pelear, y ya cuando peleé y gané pues algunas de las peleas o quedaban empatadas, ahí empezaron a respetarme. ¿Cuántos apodos tiene usted que menciona en el libro? Yo creo que se quedaron otros 20 por fuera. ¿Qué otros apodos le pusieron? No me acuerdo porque ya se me olvidó lo que escribí en ese libro de memorias. Precisamente lo escribí para que no se me terminara olvidando todo. Entonces, ¿su libro es un exorcismo, Salomón? Pues es un intento de recapitular mi vida, pues darle sentido, y sí, pues digamos también es, como me decías antes, en privado, de insultar a algunas personas a las que odio, y pues digamos, sentir pues de que me estoy vengando de las porquerías que me hicieron en algún momento de la vida. Cuando me dijeron que leyera el libro para hacer la presentación de hoy, yo dije, economista, yo le tengo que los economistas son aburridos, son gente ahí que piensa que tienen toda la razón y que la lógica, el mundo se mueve a partir de la economía, ¿cierto? Y destapé el libro a las 8 de la noche, lo terminé de leer a las 6 de la mañana, subrayando, y casi que lo llamo y digo, oiga, usted entre valiente y atrevido porque no deja títere con cabeza. Por eso los invito a leer este libro desde ya, porque atrapa, porque este señor ahí donde lo ven se atreve a decirle a Carrasquilla, Carrasquilla y más. ¿De acuerdo? Sabemos de qué Carrasquilla hablamos, ¿no? Roberto, sí. Y le planta la cara a mucha gente diciendo las cosas como son. Pero arranquemos por una etapa que yo digo, caramba, o usted estaba llevado o tiene los pantalones puestos, porque empieza a plantear esa relación. Sus padres migran de Lituania y terminan llegando a Barranquilla, que era, por eso lo llaman la Puerta de Oro, ¿no? Por ahí llega mucho migrante, pero sus relaciones
su relación con sus padres es traumática. Usted me dice en qué parte no hablemos y yo cambio de tema, ¿listo? Me dirige una llamada o una mirada así rara y entonces, pero el libro de entrada muestra esa relación tan tensa con los padres y se atreve a plantearla en el libro. Su papá era un señor que trabajaba, solo sabía trabajar, ¿cierto? De 6 a 6 y nada más. Y entonces usted se levanta en un hogar. ¿Cómo fue ese hogar? ¿En qué condiciones? ¿Eso por qué lo marca tanto, Salomón? Bueno, mi mamá, como buena madre judía, era muy culpabilizadora. Y entonces yo sentí desde muy temprano un resentimiento muy grande contra ella, porque me hacía sentir muy mal. Y no solo me culpabilizaba, lo cual quedaba interiorizado en mi psique, sino que se burlaba de mí enfrente de mis amigos. O iba al colegio y yo le decía: mami, no vayas al colegio, por favor, yo me voy a portar bien, pero no vayas, porque le decía cosas al profesor, que yo era un niño muy buenecito, que tenía que considerarme bien, y el profesor reaccionaba pues como, pues, ¿qué le pasa a esta señora que con ese hijo tan travieso, que tanto jode? Entonces, sí, aquí diríamos semejante guaymarón, Guaymaro, ¿cierto? Okay. Y bueno, con mi papá la relación era muy distante, digamos así, casi nunca hablábamos. Mi mamá le decía, pues me amenazaba cada vez que yo hacía algo mal: le voy a decir a tu papá, porque tu papá te da tus correazos. Y evidentemente a veces me levantaba y me daba nalgadas muy fuertes, o un correazo que me dejaba pues una marca, pues no indeleble, pero sí, era muy doloroso cuando él me pegaba. Entonces yo estaba así pues en una situación donde una mamá que no era muy, pues que era muy ciclotímica, entonces pasaba del amor absoluto y de la sobreprotección a la burla y a la ironía y al sarcasmo, y un padre que ella lo llamaba cada vez que necesitaba castigarme con mayor vigor. Y digamos esa fue mi formación de mis primeros años, y me dejó muy marcado y muy resentido, y bueno, terminé siendo una persona muy callada, pues muy temeroso de hablar, y eso me volvió, pues le tengo que agradecer, porque eso me volvió introspectivo. Eso me hizo como buscar en los libros, en la literatura, en ese momento que me orientó mi hermana mayor, que siempre fue muy dulce conmigo. Entonces eso digamos, me formó tal como soy. Entonces, en perspectiva digo, pues gracias papá y mamá que me hicieron sufrir tanto, que me volvieron una persona muy introspectiva, y muy lectora e investigadora, pues también porque yo empecé a preguntarme por qué yo tenía todos estos problemas, todos estos traumas. Y ahí fue formándome, y le debo agradecer a ellos que esa problematización que produjeron en mí tuvo unos resultados muy buenos y que aprecio. Salomón tiene un hijo que se llama Manuel y es periodista, a quien conozco hace mucho tiempo y hace las veces de editor y consejero para publicar este libro. Me llama la atención de su obra, Salomón, que menciona, utiliza esta expresión: mi mamá 64 veces, mi papá 58. Y me lo leí otra vez porque dije, debe ser que por el sueño no figuran, pero no figuraron definitivamente. Los nombres de sus papás no están en el libro. Lo hizo deliberadamente, se le olvidó. No, fue inconsciente. Después alguien me dijo, pero quizás también refleja la bronca latente que siempre se mantuvo y que todavía en el recuerdo y en la memoria persisten. Entonces, digamos, ignorarle los nombres es decir, ustedes no existen, o
no quiero saber de ustedes. Pero en verdad pues no fue así tan drástico, quizás sea una interpretación extrema, porque también pues hubo momentos buenos con ambos que verdaderamente siempre me apoyaron en los estudios. Y pues, yo estudié aquí en la UIS como 3 años y me fue muy mal, porque, estudiando ingeniería química, y bueno, me toleraron, y yo dije, yo no quiero seguir estudiando acá, yo quiero irme a Estados Unidos. Entonces me financiaron los estudios en Estados Unidos, y bueno, eso me salvó verdaderamente, porque encontré mi vocación. Pues mi vocación no era ingeniería química, evidentemente. Que por ahí no era. Por ahí no era. Sí. Entonces estaba perdiendo el tiempo, estaba martirizándome. Y bueno, cuando encontré en Estados Unidos como un sistema muy liberal, y deja que la gente se equivoque y busque y al fin pueda encontrarse, y pues encontrar la vocación es una cuestión fundamental en la vida de todos los jóvenes, y ojalá pues los que estén acá escuchándome tengan la posibilidad de encontrarse, porque digamos esa es también una variable que los va a hacer felices, o si no la encuentran va a ser infelices en en la carrera que escogieron y que al fin de cuentas no les gustó y no les gusta trabajar en eso, etc. En un rato hablaremos de su vida en Estados Unidos y del allanamiento que les hizo, la visita que les hizo el FBI. Vamos por partes. Aquí hay una foto en el libro de Salomón Kalmanovich que fácilmente, cuando yo la vi, dije, la editorial se equivocó, y publicó una foto de Jaime Arenas Prada. Jaime Arenas, el comandante del ELN, ¿cierto? Pero no, es Salomón Kalmanovich, porque todos tenían la misma pinta de la época. Está sentado aquí, no dice dónde era la pensión en la que vivía. ¿En qué barrio vivió aquí de Bucaramanga, Salomón? No me acuerdo. No me acuerdo, pero era... Bueno, pero sí se acuerda cuántas novias tuvo, porque otra cosa de este libro es que Salomón habla de 342.819 novias que tuvo. No es cierto. Bueno, 19 no, 17. Ya. Bueno, pues aquí en Bucaramanga, pues yo creo que menciono solamente 2 novias, ¿no? Una que era mayor que yo y pues no le gustaba que nos vieran juntos. Otra que era periodista del diario El Deber. El Deber, sí, que era un diario conservador. Edith Avendaño se llamaba, no sé si anda por ahí. Y bueno, digamos cuando, se me había olvidado, cuando mis padres descubrieron que yo tenía esta novia gentil y que podía terminar casándome con ella, pues ya digo, si me hubiera casado con ella, hubiera terminado pues en la pobreza en Bucaramanga. Entonces ahí sí dijeron, ¿quiere irse para Estados Unidos? Váyase. Entonces me fui y pues la abandoné, le escribí un poema muy largo, como surrealista. Pues no volví a intentar hacer más poesía, sino pues muy desgarrado por haberla dejado, por haberme ido, haberla traicionado. Y estuvo tragado de ella, lo confiesa en el libro, ¿no? Sí, claro. Salomón, usted está estudiando en Barranquilla y un compañero suyo se viene a estudiar a Bucaramanga y usted dice, como hacía ensayos, ¿quién preparó en el colegio peos químicos? Ahora me van a decir que no. Pues casi todos, ¿cierto? Pues Salomón era experto en eso. Y entonces dice, no, como yo hago esto, mi futuro es ser ingeniero químico. Y ahí comete un error y se viene a Bucaramanga. Y a los 4 o 5 semestres, Salomón, con la complicidad de Armando y de
profesor Gonzalo Ordóñez, escarbamos por todas partes para traer las calificaciones suyas y a ver cuáles fueron las materias que perdió, pero no aparecen porque eso no está sistematizado sino del año 70 para arriba, o sea, usted no, oficialmente no es estudiante de la UIS. Bueno, perdí matemáticas 1 como 3 veces. Un economista que pierde matemáticas 1, pero fíjense la lumbrera de economista que es después. Vamos a ir poco a poco. Termina este señor en ese curubito que la llaman la Junta del Banco Emisor. ¿Ese es el nombre técnico? Junta Directiva del Banco de la República. Banco de la República. Les tienen escolta, se da una vida a usted de pachay impresionante, viaja por el mundo. Vamos poco a poco. ¿En qué momento usted decide esto no es lo mío, Bucaramanga no es lo mío, la ingeniería química no es lo mío y yo me quiero ir para los Estados Unidos de América a pesar de pensar y ser crítico del sistema de vida del capitalismo en Estados Unidos? Bueno, pues uno tropieza tanto con la misma piedra que dice, pues por aquí no es la cosa. Y bueno, tenía afinidades, pues era buen lector y leía literatura, pues me acuerdo haber leído desde temprano pues a los existencialistas. Pues no conocía bien, pero sabía que en Estados Unidos iba a tener como más opciones que las que había aquí en Colombia. Aquí en Colombia uno salía de la universidad en el año 60 o estudiaba ingeniería o estudiaba derecho. No había más opciones. Y bueno, allá me encuentro con, pues sigo en ingeniería un rato, pero ya empiezo a tomar materias en otras disciplinas, pues en sociología, en filosofía, que me empezó a gustar muchísimo. Y decidí ya saltarme y dedicarme a la filosofía. Entonces hice la especialización en el pregrado en filosofía, pero también tomando materias en ciencias sociales, en economía, un par de economías. Tomé, aunque era muy malo porque, digamos, la economía se enseñaba como economía matemática y ese no era mi fuerte. Y pues me gradué en filosofía y me fui a una escuela que enseñaba economía política y no economía matemática. Entonces, digamos, esos fueron años muy fructíferos, con excelentes profesores expatriados de Alemania que pues eran socialdemócratas. Entonces, digamos, era una visión económica muy distinta a la que se enseñaba en el resto del sistema norteamericano, que es muy matematizada, muy del sistema capitalista sin ponerlo en duda. Y aquí pues había una orientación crítica que me permitió pues digamos entender mejor problemas del subdesarrollo, entre otros. Pero también, digamos, el conflicto entre socialismo y capitalismo y digamos, otra forma de organización social en distintos cursos que tomé. Un curso que se llamaba Socialismo y Capitalismo. Entonces, digamos, salí bien preparado y tenía, digamos, una educación muy especial que tenía muy poca gente en Colombia que estudiaba en Estados Unidos y llegaba con la cabeza trastornada por la economía capitalista y la economía neoclásica, como se le llamaba esa orientación. Entonces yo era un producto muy distinto a lo que ellos habían llegado a ser. ¿Qué tanto tiene que ver, qué tanto se asocian esa formación de izquierda trotskista con su participación en marchas en Estados Unidos, que le encantaba ir a las marchas, ¿no? Bueno, en verdad yo nunca fui trotskista. Pues yo leí algo de Trotsky, pues no me atrajo. Pues yo leía Marx y leí los 3 volúmenes
del Capital y me leí la historia crítica y la plusvalía en varios cursos allá en el New School, pero nada de trotskismo. O sea que, y me metí también, pues era las manifestaciones contra la guerra en Vietnam, que me hicieron como, me radicalizaron, porque digamos era toda una generación que estaba cuestionando pues todo el modo de vida americano y toda la vaina capitalista, y pues era muy crítico, pero digamos mi orientación fundamental fue el marxismo británico. Ajá. O sea, una revista que yo leía asiduamente, que se publica todavía, que se llama New Left Review, o sea, pues la revista de la nueva izquierda, eso en los años 70. Bueno, era otra cosa. Y digamos, eso mezclaba como el rigor anglosajón de las ciencias sociales con el marxismo, y gracias a eso también yo terminé siendo un marxista bastante riguroso y conectado con las ciencias sociales y con la economía, y también pues porque en el New School también se enseñaba economía neoclásica y pues otras vertientes un poco esotéricas, como pues un economista polaco se llamaba Michael Kalecki, y Kalecki era una combinación pues del marxismo, de los esquemas de reproducción con la teoría keynesiana, y era un gran economista, me parece a mí uno de los mejores, de los que más aprendí. Entonces yo tenía pues una especialización en temas que en Colombia nadie tenía. Entonces cuando llegué y empecé a publicar y a hacer cosas, la gente, uy, no, pues el marxismo no es el único marxismo que se conocía, era el del Partido Comunista, y le decíamos mamertos, y digamos era como una interpretación soviética del marxismo, y el texto era Nikitin, que era pues, un texto muy primario, muy apartado de lo que yo había recorrido. Y entonces mi marxismo, cuando llegué aquí, pues resultó muy distintivo y muy atractivo, y digamos servía más para analizar el subdesarrollo que los otros, pues lo que hacían los comunistas. Por esa época sonaba una música de un poeta que después se convertiría en Premio Nobel de Literatura. Bob Dylan. Bob Dylan. Y Salomón, su primer disco que se compra en Estados Unidos es de una señora que canta prodigiosamente, llamada Joan Baez. ¿Recuerda alguna canción de Joan Baez que todavía la tararee por ahí usted en sus épocas y diga, caramba, me quedó sonando? Hay una que es como un espiritual negro, se llama All My Troubles, Lord, will be over. O sea, todos mis problemas, oh Señor, serán superados. Y ella canta esa canción de manera muy bonita. Pues yo casualmente y estaba en Boston y fui al Parque del Común. En el Parque del Común vi pues una multitud ahí, estaba un muchachito enjuto tocando la guitarra, y con esta mujer que tenía una voz angelical, y era Bob Dylan y Joan Baez. Entonces ahí me fui a comprar el disco de ella, el de Bob Dylan, pues también, pero Bob Dylan tenía una voz muy carrasposa y no lo entendía muy bien. Ya cuando digamos vi los versos de sus canciones, era tremendo, pues sigue siendo pues un gran poeta, muy duro, muy mordaz, muy crítico, digamos. También yo creo que me inspiró
mucho el haber conocido su música y haber... una vez escribí un artículo que creo que se lo mandé al Espectador hablando, que era sobre la música de Bob Dylan. Y no sé qué pasó. creo que nunca lo publicaron. O nadie me dijo nada. Creo que no, lo rechazaron. En los años 60 o 70, para quienes son de esa época, hay que recordar que quien llevaba debajo del brazo o en su morral el libro del Capital de Marx, al menos en Colombia, era considerado ya de entrada guerrillero o terrorista. Usted se inclina mucho por las ciencias sociales, esa es su gran preocupación en la vida, la economía y las ciencias sociales ligados, ¿cierto? ¿Cómo era, háganos un dibujo de cómo era esa Colombia que usted deja cuando se va a estudiar a Estados Unidos y la Colombia que llega al regreso, la que encuentra al regreso? Pues la que yo dejé, pues era pues lo que se vivía aquí en la UIS. Jaime Arenas era un gran orador y agitador, pues se mete al ELN, se sale, después el ELN lo asesina, y yo en ese momento era muy temeroso todavía y no me atreví como a dar el salto hacia alguna militancia política. Y en Estados Unidos, cuando me sentí dentro de una oleada donde, digamos, había millones de estudiantes movilizándose en contra de la guerra, radicalizados, estudiando, pues muchos de ellos marxismo, pues ahí yo di el salto y empecé a afirmarme en esa posición y la seguí desarrollando más adelante. Cuando llegué a Colombia, había aquí también un movimiento estudiantil muy grande, y yo dije, miércoles, yo vengo de una movilización que terminó con una marcha sobre Washington, donde, no sé, confluyeron 500,000 de personas, y en California, en San Francisco, otra 500,000 de personas, eso en el año 1970, y llego acá y aquí también hay un gran activismo estudiantil. Entonces yo me metí ahí sí y caí en un grupo que después se denominó trotskista, porque era distinto al MOIR, que era maoísta, y al Partido Comunista, que le decía mamertos. Entonces, digamos, el mote de trotskista me cayó ahí. Pero yo también traté de hacer el análisis de la sociedad colombiana. El primer artículo que publiqué se llamó La teoría marxista de la renta al suelo, y eran todo lo que había escrito Marx sobre la renta al suelo, lo expuse y pues digamos de manera accesible, y ese artículo me consagró en la izquierda. No sé si traigo a cuenta el incidente con Humberto Molina. Yo no lo menciono en el libro con su nombre, sino el hombre de la barbita. 5 veces está el hombre de la barbita, y quería preguntarle quién es. Se llama Humberto Molina, y Humberto Molina era un dirigente de ese trotskismo, y él hablaba muy bien, se echaba unos discursos marxistas buenísimos y todo el mundo quedaba con la boca abierta, pues no podía escribir. Y yo era al contrario, yo no podía hablar, pero escribía de maravilla. Entonces, pues una vez que se estamos haciendo, pues el bloque socialista, como se llamaba la agrupación en ese momento, estaba haciendo un seminario sobre el problema agrario, y el tema era la renta del suelo, y no me invitaron a mí, y lo dictaba Humberto Molina. Y Humberto Molina usaba mi texto
el que yo había escrito como el material del curso, pero yo no podía ir. Entonces, digamos, eso también me despertó la bronca que muestro ahí, y digamos, esa es la razón también de no mencionarlo. Es que, Salomón, por ejemplo, también trabajó en el DANE, trabajó con los curas jesuitas del CINEP, o sea, una vida, un recorrido bastante ajetreado. ¿Qué problemas le trajo a usted en cuanto al tema de seguridad, ser de esa línea ideológica contestataria, digámoslo entonces? pues en general nunca tuve problemas de seguridad como tal, sino, digamos, en el trabajo. Cuando estaba en el DANE, pues había un señor Abella que tenía un noticiero, entonces dijo que el DANE estaba infiltrado de comunistas, me menciona a mí, y que por eso la inflación estaba tan alta. Pero entonces el director del DANE, que se llamaba Álvaro Velázquez Koch, nos defendió y dijo que nosotros no teníamos nada que ver con la sección del DANE que hacía el costo de vida, y que nosotros estábamos en el seminario de problemas colombianos que no tenía nada que ver, y no tomó ninguna acción contra nosotros. Pero digamos, quizás yo me moví, digamos, dentro de el bloque socialista o estos grupos trotskistas que no tenían en su ideología la lucha armada. Entonces, pues no correr riesgos. Pues quizás, no sé, no tenía las convicciones tan grandes como para meterme al ELN y ofrendar la vida allá, y si no, pues tenía quizás una actitud mucho más pragmática sobre la vida, y digamos, no estaba dispuesto a hacer unos sacrificios tan grandes por la política. ¿Qué tan inspiradora o tan importante, trascendental fue la figura del sacerdote Camilo Torres para la generación suya? Pues muy grande, porque era como pues idolatrado por muchos militantes que tenían como la inclinación cristiana, y veían ahí pues como una figura redentora que estaba haciendo la revolución. A mí no, a mí pues yo tenía bronca con el catolicismo, y la alimenté en Estados Unidos porque, digamos, el ethos protestante me parecía mucho más racional y mucho más, digamos, práctico que el catolicismo. Y yo no simpaticé con Camilo Torres ni con la idea de irse a sacrificar por la revolución. O sea, no me parecía. O sea, ni qué hablar que usted jamás pensó empuñar un fusil. No, nunca. En su libro usted habla de un señor que yo conocí, que me pareció muy brillante, lo conocí en Centroamérica como embajador, después fue asesinado dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional, el Diablo Bejarano, Chucho Bejarano, un trabajador de la paz en Colombia, de los incondicionales, ahí estaba él. Pero usted en el libro dice, óigame, yo a Chucho como que le di muy duro, ¿cierto? No lo comprendí, ese tipo se levantó a pulso, era el hijo de un taxista, qué berraco para llegar hasta donde llegó, pero fue como tardío esa comprensión con él. Sí, porque, digamos, era una pugna dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, muy fuerte el grupo de él, pues el grupo del cual él era dirigente, nos excluía a los trotskistas. Entonces esa pugna fue, pues yo lo critiqué muy duramente, públicamente, él nunca me contestó.
él sacaba cuadernos colombianos y yo estaba en la revista Ideología y Sociedad y yo le mantenía y lo criticaba y y después ya pues cuando él superado todos estos temas y nos volvimos a encontrar y nos reconciliamos y me dolió mucho que lo asesinaran, porque sí fue un tipo supremamente valioso, que se levantó a pulso, pues yo no entendía bien porque pues, parecía un tipo viejo, pero cuando averigué su edad, creo que él todavía era estudiante en la universidad cuando tenía 30 años. Y entonces me explicaron, no es que él le tocaba salir a trabajar, y trabajaba de profesor en un colegio y volvía a la universidad y por eso se demoró mucho sacando su carrera. Entonces yo dije, yo que tengo todas estas ventajas, que tuve todas estas ventajas en la vida, que pues hice 7 años en Estados Unidos, digamos, me desarrollé plenamente, y este tipo aquí con las uñas y se pone a la par mía y yo pues trato de joderlo. Entonces, pues digamos, ahí yo recapacité y dije, no, pues esto está mal hecho de mi parte y pues lo aprecié más de lo que había hecho hasta ese momento. A Chucho Bejarano le decían el diablo, usted es judío, ¿Dios existe? No, Dios no existe. ¿Dios no existe? No. Viene un rayo, viene algo. Que venga. Eso si usted lo dice en la sinagoga. En la sinagoga, maestro, como, bueno, no voy a mencionar a nadie porque de pronto aparece el delegado de los lefebristas para el planeta y nos excomulga, ¿no? Cuando estaba leyendo el libro, dialogué con Gabriel Burgos Mantilla, que fue viceministro de Educación Superior. Ya se había leído el libro y me dijo, no desaproveche la oportunidad porque Salomón no pasa de agache en un tema que es mostrar descarnadamente, y lo hace en 3 o 4 partes del libro, cómo es, yo no me atrevería a decir mafia, pero cómo es que se distribuye esos privilegios dentro de las universidades públicas. Y usted dice, hay profesores en las universidades públicas que son re malos, ¿cierto? Usted lo llama los puentes, puente quebrado, no pasa por ahí nadie, pero es el mecanismo de defensa. No, sobre todo las niñas. Puente roto le decían a uno. O sea, por el hecho de pertenecer a determinada tendencia o tal, hay profesores en las universidades públicas que clasifican y ya a engordar y a roncar, ¿o qué? Pues hay mucha, digamos, intercambios políticos. Entonces los comunistas tenían una cuota, los trotskistas teníamos otra cuota. Cuando llegábamos a las posiciones de autoridad, entonces impulsaban los intereses de cada grupo, y eso, bueno, causa, en fin de cuentas, causa una dinámica ahí que es interesante, pero es una competencia sesgada, y a veces meten gente muy mala, sobre todo cierto grupo el cual no quiero acusar ahora, pero digamos gente muy mala que verdaderamente no debiera estar enseñando en la mejor universidad pública del país, y se esconden y se pasan la vida y nunca hacen una publicación, y nunca se ponen a prueba, y son malos profesores y rajan a los estudiantes, además represivos, pues, para defender su mediocridad. Entonces ahí hay algo de eso, pero digamos también en la universidad pública pues hay gente muy dedicada, muy con una vocación muy fuerte, muy estudiosos, y que eso se nota pues en las publicaciones de algunos de ellos, porque verdaderamente la universidad pública, pues la nacional, pues yo no podría hablar de las demás,
digamos, siempre atrae pues una gente con unas vocaciones muy fuertes, que son muy trabajadores y que tienen una racha de publicaciones muy grande. Chucho Bejarano, entre otros. Chucho era un tipo que publicaba, tenía una gran facilidad para la pluma y publicó muchísimo. Y bueno, ya eso pues le permitió desarrollar también una carrera en el gobierno, en las negociaciones de paz y en la diplomacia. Usted luego da muchos saltos en la vida y termina trabajando en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y también hace un diagnóstico de cómo es trabajar en una universidad privada. ¿En qué cambia el panorama de la pública a la privada? Pues primero que todo, pues en la selección de los estudiantes, en la nacional, tú tenías la cremita, que era como el 3 o 4% superior del sistema de educación pública, aunque también habían gente de buenas universidades privadas, de buenos colegios privados que querían estudiar en la nacional. En la Tadeo, pues la Tadeo es una universidad que vive de la matrícula, acepta a todo el mundo. Entonces tienes unos cursos donde el nivel medio de los estudiantes es bastante bajo. Pues yo les trataba de exigir al máximo, pero ya pues, quedaba cansado de que no resultaba. Entonces, pero digamos, esta es una universidad privada que no, pues digamos, por ser mercantilista, pues, y bueno, y no haber conseguido un prestigio suficiente para atraer buenos estudiantes, recurre pues a bajar el nivel medio, y también eso se manifiesta pues en las contrataciones. Entonces, hubo un cambio muy grande cuando José Fernando Izaza fue rector, y él cogió un poco de gente jubilados de la Nacional y los contrató como profesores, y ahí les trató de subir el nivel. Y Cecilia María Vélez también trató de seguir la misma línea, pero al fin pues reventaron a Cecilia María, y la Tadeo volvió a su mediocridad, a su centro de gravedad mediocre al cual está destinada. ¿Recuerda usted que en esos programas donde se utilizaban términos de algún calibre no dejaban la palabra sino sonaba un pitico? Que estaba hablando alguien y entonces decía alguna vulgaridad o algún término que iba a generar escozor, entonces sonaba un pitico. Voy a leer una parte del libro porque además Salomón tiene una pluma mordaz, una cosa que se atreve a decir, a afirmar unas cosas que le pueden generar problemas, y yo sé que en esta universidad de la que usted habla aquí, bueno, ya por la edad que tiene, y usted tendrá su pensión y todo, ¿cierto? Pero a esta universidad de la que usted habla aquí, yo creo que jamás le van a dar puesto, pero ni de mensajero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, es una institución que no goza de prestigio académico. Su mérito mayor es haber colocado en abril de 2007 un pequeño artefacto de 1 kilo en el espacio, atado a un cohete ruso que orbitó alrededor de la Tierra unas pocas veces, envió señales de radio y se extinguió a las 50 horas de vuelo. No se le conoce seguimiento al glorioso experimento de la ciencia que emana del alma mater de el nombre del presidente anterior. Bueno, era Sergio Arboleda. Sergio Arboleda fue, pues él no era el esclavista, pero el hermano era esclavista, entonces la familia vivía de la esclavitud. Entonces, poner como héroe o como un mártir o como un gran líder conservador del siglo XIX a esta familia Arboleda, pues ya muestra como la poca conciencia histórica de esta universidad, o sea, o su afán de tergiversar la historia y de olvidarse de que en este país hubo esclavitud y que eso fue un pecado mortal. ¿Cómo llega usted a la Junta del Banco de la República? ¿Quién fue su padrino?
¿A cuántos votos le consiguió a un senador o por qué razón usted termina siendo miembro y cuánto se ganaba, entre otras cosas, Salomón? Bueno, un compañero de militancia, que es Camilo González Pozo, quedó en el M19 y cuando se plantearon César Gaviria, como pues el M19 había hecho pues, la paz con el gobierno y había firmado la paz, entonces tenía ciertas concesiones políticas y le preguntaron a la M19 que propusiera candidatos para la Junta Directiva del Banco de la República. Y Camilo González le dijo a Navarro Wolf, hombre, Salomón sería un buen candidato porque tiene los estudios, tiene las investigaciones, tiene los trabajos y sería un buen candidato. Entonces se lo propusieron a Ruby Holmes y Ruby Holmes le gustó mucho la idea, pues Ruby Holmes es filosemita, entonces pues muy querido. Entonces Rudy, pues creo que ahí lo cuento, le dijo a Gaviria, le tengo un candidato muy bueno, pero tiene estos problemas. Es judío, es marxista y además es costeño. Judío, marxista y costeño. ¿Peor que eso no hay nada o qué? Entonces, César Gaviria dijo, no, me gusta. Y ahí quedé. Pues yo no me acuerdo cuánto ganaba, yo creo que ahora están ganando como 33 millones. Sería el equivalente más o menos de esa época. Pues yo me acuerdo que yo vivía con como una quinta parte del sueldo que tenía, pues lo ahorré todo, lo invertí como buen judío. Me hice pues un patrimonio, porque duré 12 años ahí. Y bueno, fue también como haber hecho un doctorado en teoría y política monetaria, aprendiendo, pues yo había tomado cursos de política monetaria y teoría macroeconómica y monetaria en el New School, y bueno, sí sabía algo, pero ahí me tuve que zambullir en cómo, digamos, los mecanismos que tiene la autoridad monetaria para fijar las tasas de interés y cuáles son las decisiones que toma. Y bueno, pues también esa visión que tenía también multifacética también me ayudó mucho como a entender, no sé si rápidamente, pero digamos lo que había que hacer, y tuve algunas buenas ideas cuando estuve ahí en la Junta del Banco de la República. ¿Los miembros de la Junta del Banco de la República tienen alma? Bueno, yo defiendo mucho a Miguel Urrutia. Miguel Urrutia es una persona universal. Es un hombre que tiene un gran conocimiento del arte japonés, porque él vivió en Japón un tiempo. Digamos, la niña de sus ojos del Banco de la República era la sección cultural. Él fortaleció los museos, le construyó un nuevo museo de arte, pues allí en la 11. Cuidó mucho del Museo de Historia también, porque es historiador. Entonces, yo creo que es un hombre universal, Miguel Urrutia. Entonces, seguramente que tiene alma. Y después había gente muy valiosa, pues yo que al principio veía a Roberto Junguito con cierto recelo, porque digamos es todo lo que, digamos, la oligarquía colombiana, y después me di cuenta que era un tipo muy estudioso, muy bueno, muy competente y muy racional. Entonces, digamos, esta oligarquía también prepara a su gente de manera muy completa, y
Entonces eso también cambió mi perspectiva sobre que no todos los oligarcas eran malos, como pude haber pensado 20 años antes. Sí, cambió mucho mi vida, mi percepción del mundo, haber estado en el Banco de la República todos esos años y bueno, estoy siempre, pues me sentí muy agradecido por esa oportunidad que tuve de profundizar mis conocimientos y meterme en áreas nuevas y también pues también fue una época donde produje muchos ensayos y varios libros y entonces fue muy fructífera. Estoy muy agradecido de las personas que hicieron esto posible. Nos están levantando una placa ya que dice que quedan 5, yo lo leo 10 porque soy miope, entonces creo que dice 10. Dentro de tantos miembros que ha tenido la Junta del Banco de la República, hay uno que fue ministro de Hacienda, es al que, ¿se acuerdan en los meses previos al paro nacional, que le preguntan que cuánto vale una bandeja de huevos y dice que Salomón dice, el apellido, fue nombrado ministro de Hacienda nuevamente en 2018, demostrando que la corrupción paga. Yo creo que Carrasquilla, donde usted lo encuentre de regreso para Bogotá en el mismo avión, ¿le toca que se vaya en Copetrán a usted o qué? No, porque él es más chiquito que yo. Él mide unos 60, yo 1,85. Yo no puedo dejar de pasar esta ocasión sin preguntarle de dos temas. A usted hay quienes lo encasillan como petrista y otros que dicen se está alejando de Petro, pero usted al final del libro hace un diagnóstico que dice, aparte de la corrupción, que es un problema en el que coincidimos todos que sufre Colombia, hay dos asuntos a los que hay que pararle bolas. El primero, el monopolio de las armas. Colombia es un país donde cualquiera tiene un revólver, una pistola o lo que sea y hace lo que quiere. No hablemos de esta ciudad. Pero también dice, señores, hay que pagar impuestos. Y entonces, por ejemplo, de un señor que tiene una finca por allá en Córdoba, yo no sé si usted quiere hablar del señor de la finca de Córdoba o de los que tienen que pagar impuestos. ¿Cuál es su visión de verdad hacia dónde es que debe apuntar, de dónde sale para el dinero para financiar el funcionamiento del Estado? Bueno, obviamente sale de los impuestos y los que más pagan debieran tributar más. El impuesto al patrimonio que está proponiendo el ministro de Hacienda puede pegarle al dueño del ubérrimo, aunque él estoy seguro que, pues yo una vez calculé de que la declaración de él sobre el valor de sus propiedades era como una 30ª parte del valor comercial, porque yo me metí a los periódicos de Córdoba a ver cuánto valía una hectárea de tierra cercana a la ciudad de Montería. Y con base en eso saqué la cuenta de cuánto valía, ¿verdad?, comercialmente el ubérrimo. Según sus cifras, pasaría de 8.600 a 165.000 millones de pesos. Él la declaraba por 8.600 y valía 165.000 según el valor comercial pero bueno, así es. No sé si Ocampo se le mida a exigirle que ponga el valor real de la propiedad. O digamos la DIAN se atreva a decir esa finca no vale lo que usted dice, sino tanto esto. Los banqueros de Colombia, incluidos sus correligionarios judíos, ¿estarán dispuestos a pagar más impuestos? Los Gilinski. No. Salomón, termino con dos temas, dos asuntos. Por allá veo a Javier Alonso Gelbes Acosta, fue un pichón de periodista en Vanguardia Liberal y una de las tareas que le correspondió por la época fue irse a Cimitarra y es de las últimas personas que vio con vida a Silvia. ¿Por qué Silvia le marca tanto su vida, Salomón?
Bueno, porque fue pues una historia de amor y de felicidad que duró muy poco. Aunque pues yo creo que estuvimos juntos como desde el 83 hasta el 90 que la mataron. Y bueno, cuando uno le matan a la compañera sentimental, eso es un golpe muy duro del cual verdaderamente nunca se recupera. En medio va pasando, pero se va apaciguando el dolor, pero dura demasiado tiempo. Y a mí que yo por culposo pues, casi me muero porque me dio colitis ulcerativa, entre el dolor y la culpa de no haber impedido que ella fuera allá y haberla salvado y no lo hice. Entonces, pues duré bastante tiempo como en un sopor que duró como 14, 15 años, metido en una relación ahí que no me interesaba mucho y bueno, muy adolorido, sí, pues esos fueron unos años muy duros que yo pasé después de su asesinato. Y usted me disculpará el salto a un tema mundano que no tiene nada que ver con algo tan sagrado como el amor, tan valioso como eso, pero como se nos acabó el tiempo, y ayer estuvo aquí una escritora argentina que hablaba, y había varias señoras horrorizadas porque hablaba de culo y de otras cosas. Yo no digo eso porque estoy aspirando a que me acepten por ahí en alguna secta, y entonces no, si las digo, las repito mucho, me excomulgan. Estuvo Héctor Abad anoche aquí y habló de las pajilleras romanas, y Salomón, mire lo que dice Salomón en este libro que se llama Ejercicios de Memoria, porque lo que usted hace es contar su vida aquí en el libro, una narración descarnada en la que se atreve a decir lo siguiente, ¿sabe para dónde voy, no? ¿Lo leo o no lo leo? Ya, qué carajo, ¿no? En las altas fiestas, incluso en la del ayuno, nos íbamos a un puesto de fritanga detrás del seminario sobre una colina, donde comíamos chicharrones. Un judío comiendo chicharrón, ¿no? Y el día del ayuno. Que obviamente no eran kosher, arepas de huevo y empanadas de carne y queso. Íbamos a un prostíbulo que se llamaba La Gardenia Azul, que quedaba en el otro extremo de la ciudad, y a mí me presionaron mucho para que una de las trabajadoras me desvirgara. Entré con ella al cuarto, muy asustado, y no alcancé a hacer nada porque tuve una eyaculación precoz. Y, frustrado mi anhelo de madurez sexual, salí corriendo. Les conté a mis amigos que estuve muy bien. Salomón, mil gracias por haber venido a un libro. A ustedes, muy amables por acompañarnos. Que se repita, esta es su casa. A ustedes muchas gracias. Los invitamos a seguir disfrutando de la Feria del Libro. Apenas vamos en el segundo día, va hasta el día domingo. Y no olviden que entre otras actividades hay una exposición fotográfica con motivo de los 400 años de Bucaramanga que ustedes podrán visitar en el campus Rafael Ardila Duarte de la UNAD, calle 42, esquina 34, esta semana de un libro, pero hasta diciembre, porque ahí estarán colgadas las fotografías de la historia de Bucaramanga, especialmente final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Mil gracias, feliz noche. Este evento se realizó con el patrocinio del Ministerio de Cultura, Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga, Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Alcaldía de Florida Blanca, Cámara de Comercio de Bucaramanga, ICETEX, Marval, Codicel, Friocol y Unisangil. Y cuenta con el apoyo de Neomundo Centro de Convenciones, Cámara Colombiana del Libro, Radio Nacional de Colombia, Asociación Colombiana de Historiadores de Santander, Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga, Caja San, Publicom y Ticket Code.